Hola, hola, ¿cómo están, legendarios? Espero que se encuentren bastante bien. Bueno, el día de hoy vamos a seguir aprendiendo un poco más de nuestra apertura italiana y esta vez les traigo la cuarta parte de la variante Gioco Pianissimo. ¿Y cuál es la variante Gioco Pianissimo? Vamos a empezar desde el principio, por supuesto. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4. Vamos a empezar con la jugada Fi C5, siguiendo con la tónica de los videos anteriores. C3, queriendo jugar un ataque greco o ataque Müller. Caballo F6 y nosotros vamos a hacer la jugada, en este caso D3, que por supuesto es lo que identifica a la estructura Gioco Pianissimo. Una estructura bastante sólida donde nosotros nos vamos a enfrentar a varias variantes interesantes del negro para aquellos que se enfrentan mucho a la apertura italiana, aprendan a jugar también contra la estructura Gioco Pianissimo. Bien, después de la jugada de tres, el negro tiene varias jugadas, ¿no? Nos vamos a enfocar, por ejemplo, en las jugadas totalmente lógicas, jugables y para aquellos que estamos empezando a jugar al ajedrez, digamos, no se me desvíen en dejar de lado los principios del ajedrez, ¿ok? Recuerden, tenemos jugadas como D6, que es una jugada fundamental, ya que defiende el centro del tablero, el centro de peones y también defiende al alfil. Como tercera opción, le da salida al alfil de C8 y que puede clavar al caballo de F3 en el futuro. Entonces, la jugada de 6 viene siendo la jugada principal que vamos a utilizar en este video. También vamos a conocer otras variaciones como de manera directa el enroque corto, ya que generalmente los jugadores que hacen el enroque corto de manera inmediata, dejando al peón en D7, es porque en el futuro quieren jugar la idea de romper el centro con D5, atacando al alfil como atacando al peón del blanco. Bien, ¿qué otra jugada también vamos a prestarle un poco de atención a la jugada A6? Claro, en este orden lo podemos utilizar de primero como lo podemos utilizar una jugada después. ¿Por qué? Porque también se puede utilizar en transposición de la apertura. Entonces, sin más que agregar, bueno, cabe recordar para todos ustedes que si te gusta mi contenido, si te gustan mis videos, dale me gusta al video, suscríbete si eres nuevo por mi canal, ya que más del 89% de los que ven mis videos no están suscritos al canal. Además, es gratis y me ayudas un montón. Vamos a seguir aprendiendo. Vamos a empezar con la jugada de 6. Nosotros, ¿cuál va a ser nuestro plan de nuestra variante Yoko Pianissimo contra la jugada de 6? Bien, contra la jugada de 6 yo voy a recomendar varias jugadas esenciales, ¿no? Conocidas, poco conocidas y jugadas lógicas. Para aquellos que estamos aprendiendo a jugar al ajedrez y no dominamos todavía los principios básicos del juego, yo os voy a recomendar aquí, por ejemplo, el enroque corto. ¿Por qué voy a recomendar esta jugada? Bueno, porque es uno de los principios básicos del juego más importante. Podría decir que el tercero o el segundo más importante. El primero es control del centro, segundo es desarrollar primero los caballos, luego los alfiles y tercero, colocar el rey en seguridad. Entonces, en la jugada 6 nos vamos a enrocar muy tranquilamente. El negro también podría hacer lo propio con el enroque y eventualmente ya tenemos planes interesantes. Veamos. En la Yoko Pianissimo, el caballo de B1 generalmente termina siendo una maniobra muy típica como caballo D2, caballo F1, caballo G3 para buscar esta linda casilla y poder atacar el enroque del rival. Bien, ¿cómo podríamos hacer esa maniobra? Por ejemplo, dándole la casilla F1 al caballo en el futuro, ¿no? Por ejemplo, caballo D2, caballo F1, caballo G3. Esa sería la maniobra básicamente conocida de la Yoko Pianissimo. Bien, en esta posición las negras tienen muchas opciones, ¿no? Pueden jugar entre H6, pueden jugar a 5, pueden jugar a 6.
Bueno, tienen muchas. Tienen alfil E6, tienen alfil B6, de todo. Y todas son jugables. ¿Bueno? A la cual nos vamos a enfrentar, vamos a colocar una jugada muy interesante que sería la jugada A5. ¿Por qué es interesante esta jugada de A5? Bueno, porque básicamente están evitando que nosotros ganemos espacio en el flanco de dama, que ataquemos al alfil, ya que no podríamos hacer esta jugada de B4 porque simplemente el peón puede capturar al blanco y nos ganarían un peón simplemente, ¿verdad? Entonces, para eso es la jugada A5. Para aquellos que les parece la jugada bastante obvia, sí, pero en nuestro contenido también pueden haber jugadores que, digamos, no entienden todavía para qué es la idea de A5. Entonces ahí ya está explicada. Entonces, la jugada B4 ya sabemos que no la podemos hacer. Nos están haciendo una idea con caballo G4 amenazando en F2. Entonces podríamos hacer una jugada profiláctica como H3. Y esta es una de las primeras jugadas que yo voy a recomendar en este capítulo. ¿Por qué? Porque la jugada H3 evita, primero que nada, caballo G4, evita alfil G4 y ahora sí podemos hacer nuestras ideas anteriores, ¿no? Por ejemplo, caballo D2, caballo F1, caballo G3. Entonces, bueno, vamos a hacer jugadas simples, H6 para evitar también la clavada de alfil G5 y seguimos con nuestro plan. Caballo BD2, tranquilamente. Aquí las negras en algunas ocasiones terminan haciendo jugadas como alfil E6, como sucedió en alguna partida del Campeonato del Mundo celebrado hace poco entre Diliren y el gran jugador Gukesh de la India, que actualmente es campeón del mundo. Bien, básicamente tratar de hacer alfil por F por E6 y dama B3 para tratar de ganar un peón en el flanco de rey como en el flanco de dama, esto no es muy factible. ¿Por qué no les recomiendo esta variante? Primero que nada, porque ganarse un peón a simple vista no es garantía de nada, porque simplemente dama de 7 defienden al peón central, que defiende también partes centrales del negro, y capturar al peón de B7, que básicamente sí te estás ganando un peón, pero la dama no tiene casilla, ya que las piezas del negro están ocupando todas esas casillas. Entonces simplemente torre de F en B8 que le quita la única casilla a la dama, que sería la casilla B5, ¿ok? Y la casilla B3. Entonces, con torre F B8, véase que la torre le ha quitado la casilla B5 y la casilla B3 y la dama está encerrada. De tal manera que con eso ganarían las negras. Bien, entonces, ¿qué hicimos con dama B3? La verdad, no hicimos nada. Entonces, yo no les recomiendo capturar en E6, por lo menos para hacer dama B3, pues no. Aquí yo les voy a recomendar una jugada que de hecho es bastante teórica y también vamos a explicar por qué las negras prefieren la jugada A6 en vez de A5. Eso lo explicaremos un poquito más adelante. La jugada alfil B5 tiene como objetivo no solamente atacar al caballo, no solamente rehuir el cambio del alfil, sino que también podemos hacer una maniobra bastante conocida en la italiana. Alfil A4, alfil C2 para cubrir a los peones y que más adelante en el futuro podríamos terminar con el plan caballo F1, caballo G3 y poder hacer la jugada D4 y con ese alfil en C2 abriríamos la diagonal blanca. Recuerden algo muy importante. En la apertura española, conocida como Ruy López también, en la apertura italiana, el alfil de casillas blancas, efectivamente como el alfil C4 o el alfil B5, son la pieza importante de las blancas. Pero esto no quiere decir que ustedes no lo puedan cambiar por otra pieza del rival. Esto dependerá mucho de lo que es la variante en sí. ¿Ok? Si están ganando material y tienen que entregar su alfil a cambio de ganarse ese material, bueno, piénsenselo y no se enamoren de las piezas. ¿Bien? Ok. En esta posición, las negras dirán, bueno, déjame hacer caballo E7 para luego hacer C6 y expulsar al alfil, ¿no? Pero cuando hacemos caballo E7, estamos quitando una pieza fundamental del centro. Entonces ahí las blancas podrían hacer la jugada de 4 y tendríamos un bonito centro clásico, a lo cual
es lo que buscamos nosotros en nuestra apertura italiana, donde después de la jugada alfil B6, por consiguiente, podríamos hacer una jugada como alfil D3 que mejoraríamos el alfil, lo colocaríamos en la diagonal donde queríamos colocarlo y tendríamos ahora mejores casillas para nuestro caballo de D2. De hecho, ya no sería tan viable llevarlo a F1 caballo G3, sino que también lo podemos llevar por C4, molestando el alfil de negras y estaríamos sumamente bien. Bueno, para recapitular. ¿Para qué es la jugada H3? Para evitar caballo G4 y alfil G4. Bien. La jugada H6, ¿para qué es? Para evitar alfil G5 o caballo G5 también. Caballo D2. ¿Para qué es caballo BD2? Para llevarlo a F1 y caballo G3 para atacar la casilla F5, ocuparla eventualmente y poder atacar en el flanco de rey. Entonces ahí tenemos planes interesantes. Ya les dije que la jugada alfil por E6 la podemos hacer, sí, pero yo no les voy a recomendar esa jugada en este video porque es una jugada que no nos conviene tanto, porque simplemente cuando tú le cambias, primero que nada le estás abriendo una columna a la torre y eso te puede traer problemas en el medio juego. Por eso no les recomiendo a aquellos que estén por debajo de 2000 o que estén empezando a jugar peón de rey y la apertura italiana. Yo prefiero que mantengan su alfil en el tablero y que traten de sacarle provecho en otras circunstancias, como por ejemplo la jugada alfil B5. ¿Por qué alfil B5? Porque vamos a hacer la maniobra alfil A4, alfil C2, caballo F1, caballo G3 y eventualmente en el medio juego hacer la jugada B4. Si todo quedó claro bastante en esa situación, entonces vamos a pasar a la idea de cuando después de torre en E1 las negras juegan A6. Ahora ya se podrán dar cuenta que si hacemos las mismas maniobras, ejemplo, H3, H6, caballo BD2 y alfil E6, ya no podemos hacer la maniobra alfil B5 atacando el caballo para poder hacer lo que habíamos dicho en la variante anterior, alfil A4, alfil B5. ¿Por qué? Porque el peón de A6 impide esa maniobra. Por eso A6, estadísticamente hablando, A6 es mucho mejor que A5 en la variante Yoko pianísimo con negras. Es decir, si tú eres jugador de negras, te enfrentas a la Yoko pianísimo de la italiana, te recomiendo la jugada A6. Para mí, yo que he jugado también doble peón de rey, yo me siento mucho más seguro y con mayor estadística con la jugada A6 que con A5. A5 es muy interesante, pero debilitas mucho la casilla B5 y permites planes, digamos, planes subyacentes del blanco. A cambio, con A6 evitas todo eso. Bien. Después de la jugada alfil E6, aquí ya sí podríamos pensar, digamos, en cambiar el alfil o que te cambien a ti. Bien. Por ejemplo, si hacemos jugadas como B4 y me cambian, bueno, eso primero mejoraría mi caballo. Primero que nada. Segundo, abriríamos el alfil para eventualmente atacar al rival. Si el alfil se retira a 7, simplemente desarrollamos nuestro alfil y bueno, es una posición muy equilibrada. Bien, si me cambia, mejoro mi caballo y mira para dónde se dirigió. Para la casilla F5 que buscábamos cuando hicimos caballo BD2, caballo F1 y caballo G3. Aquí ya lo hicimos bastante rápido y muy directo. En esta posición es una variante bastante sólida, muy tranquila, muy equilibrada. Y bueno, si eres jugador de negras, defendiéndote en esta posición y llegaste a esta posición y parte del video, bueno, digamos que aquí yo te voy a recomendar varias jugadas. Termines el desarrollo, por ejemplo, con dama de 7, comunicas a las torres, muy importante. Y eventualmente, cuando ya todo esté colocado, por ejemplo, la torre en E8, la otra en D8, podrás romper en el centro tranquilamente, rompiendo la cadena de peones del blanco. Ahora, ¿que las negras pueden hacer D5 de forma directa? Sí, claro que la pueden hacer de forma directa, pero bueno, las blancas no están obligadas a capturar. Aquí yo les voy a recomendar algo importante. No capturen si no están seguros. Yo les voy a recomendar acá que no capturen, que hagan dama C2. ¿Por qué dama C2? Bueno, básicamente dándole la idea al negro que capture primero o que avance.
Si captura, esto te va a ayudar a ti porque tienes un peón bastante fuerte en E4, tienes casillas importantes para tus caballos y aparte ya tienes una columna que podrás aprovechar con cualquiera de las dos torres y una casilla fuerte para tu caballo en D5 como en F5. Por eso yo recomiendo que no captures, te quedes con tu peón en E4 en la mayoría de los casos, ¿no? Hay casos que hay que capturar en D5, que ya lo veremos más adelante. ¿Qué pasa si después de dama C2 te avanzan porque te quieren debilitar los peones del flanco de dama y parte del centro? No tengas miedo a eso. C por D4. La captura en B4 de forma directa no vale directamente porque simplemente dama C3 tocaría al caballo, defendería a mi peón y la jugada E por D4 simplemente caballo por D4 y sigo tocando al caballo. Entonces, de tal manera me estaría ganando un peón, ¿verdad? Y me quedaría yo con mi centro de peones bastante bueno, a lo cual seguiríamos, por ejemplo, defender al peón en D3 y luego quitar mi caballo de D4. Bien, eso sería una idea. Otra cosilla interesante es que si me capturas en D4 tocándome el caballo y eventualmente me estás amenazando caballo por B4, bueno, como ya dije, tenemos casillas fuertes en F5 y D5, pero vamos a ocupar la que no está defendida. Caballo F5, caballo por B4 y aquí simplemente dama D2. Estamos devolviendo nuestro peón porque hay que hacerlo, pero la columna D está cerrada. Eso significa que no me va a poder atacar por esa columna, no me va a atacar mi peón rezagado en D3. ¿Lo está atacando ahorita en este momento el caballo? Sí, pero no me está molestando tanto, ya que en el flanco de rey ya tengo mi fuerte caballo, que ya dijimos que para qué es atacar en el flanco de rey. Así que tenemos una fuerte iniciativa en esta posición de ataque. Primero, si quieres seguir atacando en el flanco de rey, podrías seguir con torre D1 para defender al peón de D3 o con la otra torre para que puedas defender sin ningún problema. Si te molesta tanto el caballo, lo puedes expulsar con A3 y seguimos el ataque con dama F4 y atacar en el flanco de rey. Espero que estas ideas de ataque te gusten, lo pongas en práctica en tus propias partidas y bueno, ya te diste cuenta que la jugada A6 estadísticamente, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, es mucho mejor que A5. Se ha demostrado, y de hecho la élite lo ha demostrado, que se han preferido, se han inclinado mucho más por A6 que por A5 actualmente. Entonces ya saben la idea, ¿no? H3 para evitar caballo G4, para evitar alfil G4 y seguir con nuestro plan de caballo BD2, caballo F1, caballo G3. Eventualmente si él evita la misma idea con alfil G5, entonces seguimos con nuestra intención de desarrollar el alfil, perdón, el caballo, alfil E6. Nuestro alfil está siendo cuestionado por el alfil de E6 y bueno, aquí puedes tomar una decisión si atacar al alfil rival y si te cambia, bueno, llegamos a una posición bastante tranquila, ¿ok? Esto funciona perfectamente para todos los niveles, pero especialmente para aquellos jugadores que todavía se sienten, digamos, que no pueden avanzar en la apertura italiana o que juegan con negras y dicen, no tengo planes, no tengo idea, no sé qué hacer aquí en esta posición. Entonces, bueno, ya les di alguna idea, ¿no? Después de alfil por E3, caballo por E3, terminen el desarrollo, lo más importante. Dama D7, comunicas a las torres. Cuando termines de desarrollar todas tus piezas ya tienes una idea de romper en el centro y ahí vas a tener mucho más chance de conseguir un contrajuego o por lo menos conseguir un excelente juego. Bien, pasemos a la parte de blancas. En el caso de las blancas, ¿por qué cambiamos el alfil de casillas negras? Bueno, porque ese alfil en A7 me está presionando en F2 todo el tiempo y si me cambia, mejoraríamos el caballo buscando la casilla F5 y eventualmente con un dama de 2 podríamos atacar en el flanco de rey, como ya lo vimos unos minutos atrás. Bien, en esta posición, como les recomendé, traten de mantener su estructura de peones lo más sana posible, no la rompan tanto, ¿ok? Es decir, no la estén moviendo a cada momento, porque la variante Yoko pianísimo depende mucho de la estructura de peones. Entonces vamos a hacer algunas jugadas
donde podamos cumplir con el plan de caballo D2, caballo F1, caballo G3. Vamos a hacer, por ejemplo, H3, H6, caballo BD2, y vamos a poner que el negro, no sé, juegue de otra manera, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden jugar B5, alfil B3, vamos a poner ese ejemplo, dama E7, ¿no? Y caballo F1. Todo bastante normal, tranquilo, alfil E6, caballo G3, aquí me gusta caballo G3 para ver si me cambia. Si te cambia, entonces ya no tiene un alfil que defiende la casilla F5, entonces vendríamos con A por B3 para tener una posibilidad en el futuro de B4 y tenemos la casilla F5. Entonces la idea siempre de este caballo G3 es ir a la casilla F5, custodiar la casilla H5 para que el negro no haga el mismo plan con caballo en H5, caballo F4, porque algo importante en el doble peón de rey es que cuando nosotros jugamos aperturas de rey, aperturas abiertas como doble peón de rey, estas dos casillas que voy a marcar en azul son importantes en el desarrollo de la partida, sobre todo en el mediojuego. ¿Por qué? Porque tú como blanca vas a tratar de conquistar la casilla F5 y el negro va a tratar de conquistar la casilla F4. Por esta razón, hacemos el plan de caballo BD2, muy bien, para tratar de llevar el caballo a la casilla F1, véase, y caballo G3. Ya conseguimos la casilla F5, eventualmente, si te cambian, capturas de peón. ¿Para qué? Para que consigas también un punto de ataque en la columna de torre y ya tienes la casilla F5 conquistada. Espero que estas ideas te ayuden a fomentar una mejor partida de la italiana y que por supuesto la coloques en práctica lo más rápido posible. Entonces, para aquellos jugadores de negras, muy importante, tratar de no entregar el alfil de casillas blancas así tan fácil, ¿no? Por ejemplo, después de caballo G3, cambiar el alfil no es que sea malo, pero yo trataría de quedarme con el alfil el mayor tiempo posible, ¿no? Por ejemplo, aquí yo jugaría alfil B6, una jugada más tranquila, una jugada de que si el blanco quiere conservar el alfil, bueno, simplemente retira el alfil a C2 y no pasa nada. Y ahora, ¿qué pasa si me cambian y yo cambio de dama? Obviamente voy a obtener la casilla F5, pero la idea en sí de cambiar, perdón, de permitir el cambio en E6 es que podemos capturar con el peón de F y ya el blanco no tendría la casilla F5. Entonces ahí estratégicamente el negro ha ganado la batalla, ¿no? Por la casilla F5 o la casilla F4. Por supuesto que el negro no puede obtener la casilla F4 tan fácil porque el plan de caballo en H5 para caballo F4 no la tenemos gracias al caballo de G3. Entonces, para aquellos de jugadores de blanca, no les recomiendo cambiar en E6, como ya se lo dije anteriormente. Y los jugadores de negras, no les recomiendo cambiar en B3 tan fácilmente porque eso ayudaría un poco más a las blancas, ¿no? Ahí les dejo el tips para jugadores negras como para jugadores de blanca. Aquí yo les recomiendo jugar un poquito más, con más paciencia, ¿no? Alfil C2 para mantener la estática del alfil. Por supuesto que es mucho mejor porque ahora otra cosita que tiene de ventaja este caballo en G3 no es solamente porque quieres ir a atacar en F5, como ya lo hemos dicho antes, sino que también apoya al peón de E4. Significa que en el medio juego vamos a hacer una jugada como D4. Y el centro está muy bien defendido. Entonces espero que estas ideas les ayude a ustedes con blancas, con negras y que puedan conseguir buenos resultados de ahora en adelante. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra siguiente recomendación. Después de la jugada de 3, aquí ya habíamos dicho que la jugada de 6 es mucho más fácil para jugar con negras, para aquellos también jugadores que estamos aprendiendo los principios básicos del juego, desarrollos de pieza, todo esto. Yo les recomiendo la jugada de 6 que es mucho más tranquila. Y, y bueno, obviamente con esta jugada también el negro está buscando de atraparte el alfil, ¿no? Entonces, no va a ser tan fácil. Porque
Ejemplo, enroque. Si el blanco permite caballo en A5, aquí tenemos jugadas como alfil B5 jaque, C6, alfil A4, ¿verdad? Que ya lo vimos en una clase pasada, donde el alfil hace la bonita maniobra de jaque, alfil A4 y alfil C2 y se esconde el alfil. Y ahora estamos amenazando entre tantas B4. Pero recuerda que en un video anterior les coloqué que no hay que jugar de manera mecánica, porque a la jugada B5 teníamos o tenemos la jugada B4, que es la mejor jugada de la posición. Espero que lo recuerden. Si no lo recuerdan, pánsese por allá por el primer video de la italiana, ¿ok? La italiana explicativa, y ahí podrán entender mejor la idea. Bien, ya saben la idea de caballo en A5, que siempre nos quieren atrapar el alfil, pero no pasa nada. Vamos entonces a la jugada enroque. Aquellos jugadores que le gustan hacer la jugada enroque es porque quieren hacer D5 de manera rápida. Vamos a poner caballo BD2 porque quiero hacer mi maniobra rápida de caballo F1, caballo G3. ¿Qué pasa si el negro me juega D5? Muchos me han preguntado que me están jugando mucho D5, no sé qué responder. Bueno, esta es una de las pocas ocasiones donde el blanco debe capturar en D5. Bien. Retirarte con el alfil no es que sea mala, pero estadísticamente hablando, lo más recomendable para el blanco es capturar. Entonces, luego de caballo por D5, ahora caballo E4, atacamos al caballo, por eso capturamos E por D5, para darle esta casilla a nuestro caballo. Bien, cuando el alfil se retire, no sé, vamos a ponerlo en B6 primero, porque es bastante lógico, porque si quiere seguir atacando. Y ahora tenemos jugadas muy teóricas, muy jugables. Bueno, tenemos de todo, ¿no? Aquí podemos enrocar. A mí me gusta la variante enroque. eh, bueno, principalmente porque es un principio básico del juego. Segundo, colocamos el rey en seguridad, lo sacamos del centro. Y ahora le toca al blanco, ¿no? Perdón, al negro a cómo jugar. Por ejemplo, si aquí te juegan F5, que parece buena, pero es un error. Y es un error bastante típico que cometen muchos jugadores con negras. Yo les recomiendo a los jugadores de negras que no hagan F5 de forma tan directa. Si quieren hacer F5, primero hagan una jugada profiláctica como rey H8. Bien, ¿por qué la jugada F5 es mala? Bueno, primeramente porque está abriendo la diagonal del bonito alfil de la italiana, alfil C4, y entonces aquí vendrían jugadas muy fuertes. Entre tantas, tenemos alfil G5, que molesta a la dama, que la dama justamente defiende el caballo, y estamos colocando a la dama sobrecargada, ¿verdad? Entonces tendría una única casilla dama D7 y ahora vendría dama B3, fuertísima maniobra, donde evitamos alfil E6 de las negras. Por eso alfil G5 en el orden es muy importante, porque evitamos que el negro se desarrolle de manera muy habitual. Caballo E7 no funciona porque simplemente eliminamos al defensor de D5 y ganamos una pieza. Ahora, en esta posición, las blancas van a ganar una pieza o simplemente un peón, ¿no? Por ejemplo, si aquí yo retiro el rey y hago alfil por D5, me están capturando el D4, pero véase, hemos ganado un peón. Las negras tienen un pequeño problema en su desarrollo, la mala colocación de la dama en D7 y tengo pareja de alfiles en una posición bastante cómoda. De hecho, si quiero pelear contra el alfil de B6, simplemente puedo hacer alfil E3 y busco cambiarlo. Simplemente. ¿Okay? Si es que te molesta tanto ese alfil. Entonces ya se podrán dar cuenta de que para qué capturamos en D5. ¿Capturamos en D5 para qué? Para darle la casilla de 4 al caballo. Entonces caballo por D5, caballo de 4 tocando el alfil. Y bueno, la mejor retirada del negro en estas variantes generalmente es para la casilla E7. ¿Por qué? Porque cubre la casilla G5 porque está siendo atacada por tres piezas fundamentales, los dos caballos y el alfil. Y bueno, aquí las blancas pueden otra vez enroque muy tranquilamente. Y una vez más, la jugada F5 no es posible. Bueno, sí es posible, pero digamos que yo no las voy a recomendar esa jugada al jugador de negras.
Porque siempre ustedes van a tener este pequeño problema, ¿ok? Antes de hacer ese tipo de jugadas, si la quieren hacer realmente, quiten el rey para que no tengan problema de esa clavada molesta, ¿ok? Bien, pero bueno, si ustedes son temerarios y no le tienen miedo a nada, bueno, pueden hacer F5. Eh, entonces, si hacen rey H8 o si les hacen a ustedes rey H8, simplemente, mira, empezamos con el desarrollo de la torre. ¿Para qué? Eventualmente para colocar una presión en el punto E5. Entonces, vamos a recapitular rápidamente qué pasó y cómo llegamos a esta posición. Después de la jugada en roque, vamos a desarrollar nuestro caballo para llevarlo a F1, G3 rápidamente. Si me hacen jugadas como caballo G5, que parece molesta porque te atacan el punto F2, usted simplemente enroca. Aquí el negro no te va a cambiar dos piezas por una porque no es conveniente, porque son dos piezas por la torre y a la final eso es ventaja para el blanco. ¿Ok? Ahí te obligaron a enrocarte, pero eso no es ningún problema porque de hecho vamos a llegar por transposición a lo que estudiamos antes. D6, H3, caballo F6 y ahora, bueno, aquí podemos hacer torre en E1 y tenemos la misma maniobra, ¿no? Y por transposición hemos llegado a lo mismo, a lo que ya hemos estudiado anteriormente. Bien. ¿Qué pasa si después de caballo BD2 me hacen D5? Porque nuestro rey se encuentra en el centro y esta ruptura es bastante lógica, típica y teórica. Porque nuestro rey está en el centro. Nosotros vamos a capturar, ellos te van a capturar, caballo de 4, atacamos el alfil y la mejor retirada del alfil es a E7, teóricamente hablando. Pero la jugada alfil B6 también es interesante, es buena y aquí yo les voy a recomendar la jugada en roque. Entonces, ustedes dirán, bueno, Franklin, pero ahora me pueden hacer la molesta jugada alfil G4 que antes no me la hacían. Entonces, es verdad, no hemos hecho la jugada H3 porque no hemos tenido el tiempo suficiente. Si la queríamos hacer, la hubiésemos hecho antes de caballo BD2. Pero ya voy a explicar esa parte. Aquí vamos a poder hacer la jugada, por ejemplo, H3, preguntándole al alfil qué quiere. Si el alfil se retira, véase que podemos molestar al alfil nuevamente. El alfil se retira y mira, la torre se ha desarrollado tocando al peón. Entonces el negro dirá, bueno, ¿defiendo con la torre o defiendo con el peón? Si defiende con el peón, se pone de manifiesto la clavada. Lo más lógico es que lo hagan con la torre, porque es más fácil, menos peligro y todo esto. Y ahora vienen los plancitos naturales. Tenemos aquí un peón rezagado, que sería nuestro único problema de esta posición. Pero ese peón puede ser muy bien defendible. Aquí una jugada como A4, buscando de encerrar el alfil de negras. Bien, si el negro se descuida, le podemos encerrar ese alfil. Pero bueno, va a ser algo difícil, pero interesante. Recuerden una vez más, la jugada F5 temerariamente en esta posición no es factible porque tenemos otra vez la jugada dama B3 presionando la clavada. Por supuesto, él tiene alfil F7 que se desarrolló, pero vengo a molestar al caballo, perdón, al alfil, que ahora estoy haciendo caballo por F7 y ese mismo caballo puede atacar a la dama. ¿Por qué me adelanto a eso? Porque me quieren hacer caballo en A5 tocándome las dos piezas, la dama y el alfil. Entonces simplemente caballo por alfil, si caballo por dama, caballo por D8 y si caballo por A1, simplemente alfil por caballo, jaque. Entonces, cuando el rey se vaya a F8, entonces caballo jaque, me tienes que entregar la torre para que puedas desarrollar a este caballo para que pueda salir. Pero con todo y eso, ese caballo no tiene muchas casillas que se diga, porque cuando salga C2, no tiene D4, no tiene B4, no tiene A3, no tiene E3. Entonces, bueno, aquí simplemente el blanco está ganando por mucha diferencia. Bien, entonces ya saben, ¿no? El tema de F5 es peligroso para las negras. Siempre traten de buscar el tema de esa diagonal para que la puedan aprovechar. Entonces, bueno, vamos un poco más atrás.
La idea de atacar al alfil es A4. También esta idea es eventualmente buscar un tema con A5 más adelante. Bien. Y bueno, aquí tenemos un buen control de las casillas importantes. Tenemos un torre en E1 para presionar a ese peón. Muy importante siempre. Y el alfil que está en C1 siempre está custodiando esta linda casilla de F4 para que cuando venga el caballo a molestar, le corten las paticas al caballo. Le hagan alfil por caballo. Bien. Vamos a poner un ejemplo. Torre E8, torre en E1. Y si juega caballo F4, aquí pueden hacer, entre tantas, alfil por F4, directa, ¿verdad? O pueden hacer la otra jugada que a mí me gusta, es D4. Desviando al defensor del caballo, que sería el peón, ¿verdad? Si el peón se desvía, entonces alfil por F4 y ganamos una pieza. Obviamente que es una jugada muy mala, pero para aquellos que todavía están iniciándose en este bonito juego del ajedrez, bueno, ahí les pongo esa explicación. Eventualmente alfil por F4 también es una jugada buena, ya que simplemente con algunos cambios nos pueden favorecer ciertas jugadas y ahora véase que nuestro peón rezagado puede avanzar tranquilamente. Cuando avance, seguimos atacando F4, cuando avancemos a D4 bloqueamos al alfil, ¿ok? Avanzamos, atacamos y bloqueamos al alfil. Bien, entonces el alfil va a estar un poquito incómodo en esa casilla. Por eso, la razón habitual es que el alfil se retire a E7, que ya se los expliqué un poco más atrás, eventualmente, ¿ok? A caballo de 4, no les preocupen ustedes la clavada en G4, molesten al alfil, el alfil se retira, molesten al alfil de nuevo, se va, entonces molesten al otro alfil. Y por supuesto traer la torre E1, molestar al peón, y eso. Ahí tienen un buen desarrollo de lo que es la variante Gioco Pianissimo de la apertura italiana. Bueno, nos queda una sola variante después de la jugada de 3, que sería la opción A6, que por transposición vamos a llegar a lo conocido. Y hacemos lo mismo, ¿no? Caballo BD2 para hacer caballo F1 y caballo G3. Entonces, si me hace caballo G4, recapitulemos, enroque, no pasa nada. Bien, no, ese caballo G4 en ese momento no tiene validez. Y si te juegan caballo en A5 para atraparte el alfil, recuerda que no ha hecho D6 y puedes capturar en F7. Eso sería una opción. Aquí hay muchas opciones, pero también tenemos otras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, alfil por F7, rey por F7, caballo por E5, que serían dos peones por la pieza. Y cuando se retire el rey, no sé, vamos a ponerlo en E8, entonces aquí podríamos recuperar nuestra pieza. Recuerda que tenemos dos peones por la pieza y él me tiene que devolver una pieza. Si juega alfil D6, bueno, simplemente defiendo mi caballo. Y si este caballo se retira, entonces simplemente caballo por, peón por y E5 y recupero mi pieza. Porque le hacemos un bonito ataque doble al alfil y al caballo. Y ahí estaríamos básicamente obteniendo una bonita ventaja. Bien, espero que les haya gustado esa pequeña táctica. Ese alfil por F7 siempre está presente. Así que la jugada caballo en A5 no es una buena jugada por parte de las negras, porque siempre tenemos presente de que el peón de E5 primero que está débil, y cuando te hagan a ti D6, ahora sí te están haciendo caballo en A5, pero ya les coloqué una trampita sobre eso, enroque. Y si caballo en A5, vamos a recapitular, alfil por F7, que la podemos hacer, rey por y la jugada B4. Entonces vamos a recuperar nuestra pieza, nos quedamos bastante bien y nuestra estructura de la Gioco Pianissimo está muy estable. Y bueno, luego vamos a capturar al alfil como al caballo, recuperamos nuestra pieza y nos quedamos súper bien. Ahí les dejo esa variante. Bien. Entonces, después de la jugada A6, caballo BD2, vamos a poner que aquí él juega enroque, yo juego enroque también, él juega D6 y por transposición aquí podemos hacer H3 y llegamos a lo aprendido del día de hoy.
Entonces, sin más que agregar, espero que te haya gustado el video. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete si estás nuevo en mi canal, compártelo con tus amigos, aquellas personas que le pueden ayudar a crecer en el ajedrez. Y en nuestra próxima edición traeré el bonito ataque Fegatelo, ¿ok? Que bueno, ya sería la última parte, vendría las partes de negras, a lo cual yo voy a recomendar, ¿no? De cómo jugar, eh, dándole algunas recomendaciones de negras, de cómo jugar contra la italiana, para que aquellos que se sienten incómodos jugando contra la apertura italiana, aprendan a jugar con negras y se sientan con más confianza, se sientan bien. Y bueno, lo importante de todo esto es que ustedes progresen, aprendan, apliquen las ideas. Y bueno, sin más, me despido. Nos veremos en un siguiente video. Hasta luego, legendarios. Chao, chao.